Entonces te quiero preguntar, ¿el miedo es malo o es bueno? ¿Te presto el micrófono? Bueno. Argumentalo, por favor, dale. Dale que estamos construyendo entre todos. Pues para mí depende, porque por ejemplo, yo le tengo fobia a las culebras y lo primero que yo reacciono es correr. Hay otras personas que no, se paralizan y de pronto la culebra los puede picar. Entonces depende de las reacciones de cada ser humano. O puede ser también positiva porque yo corro y me defiendo, y negativa si me quedo allá y el animal me muerde. Bien, y si fuese el caso de que digan y saquen un decreto así como el de las bolsas, el impuesto de las bolsas, que fue así como tan impositivo, que le digan, cada familia tiene que tener una culebra en la casa. No, no lo haría. Ok, listo, entonces vamos acá. ¿Se acuerdan después de este elemento que coloqué acá, después este que decía opciones, que por acá tenía dos flechitas que decían qué? Lo que hicimos en el árbol. ¿Qué es lo que hace? Dale, César, dilo. ¿Me abre o me cierra posibilidades? Si yo sé que correrle a las culebras me cierra posibilidades, entonces yo digo, venga, acabo de salir un decreto que dice que yo tengo que correr una culebra para poder seguir viviendo acá en Colombia. No lo haría. Claro, pero si eso depende de tu vida y como lo decías tú, de eso dependen tus hijos, no le van a seguir, ya somos socialistas, voy a poner terrorífico, ya somos socialistas y dicen, si usted no tiene una culebra en su casa, a usted no le va a llegar el mercado mensual. Ah, no, pues la encierro en una jaula con llave. Eso es lo que quiero que veamos, cómo nosotros nos vamos yendo por las ramas, eso es lo que quiero que veamos. Pues bien, aquí es muy claro, antes de darte la palabra atrás, es muy claro que si a mí paralizarme con una culebra o correr una culebra me cierra posibilidades, yo necesito empezar a modificar. Pero si a ti todo el tiempo que corres a las culebras te abre posibilidades, entonces sigue corriendo, que lo estás haciendo bien. A no ser de que te vayan a reportar en Datacrédito. Dale allá, por favor. ¿Quieres el micrófono? Te lo haces llegar, porfa, por este ladito que llega más fácil. Gracias. En cuanto a lo que estaba hablando ahorita, me parece interesante lo del miedo. Yo lo rescato, me gusta ojear, ¿no? Heidegger habla sobre el miedo y él habla que es como la preocupación a lo indeterminado. Cuando lo llevamos a nuestro hacer como docentes, yo creo que es precisamente eso. Una de las barreras que nosotros tenemos como docentes, y me incluyo ahí, es ese temor a lo desconocido. Arriesgarme a hacer algo diferente y a desconocer cuáles son las consecuencias que yo pueda tener de ello. Y por eso nos quedamos en la zona de confort, llegamos ahí mismo. Lo más fácil, lo determinado, lo que me pone bien y lo que sé qué efectos me pueda tener. Yo creo que el tema no es discusión si le tengo miedo a una culebra, a un perro, a una lagartija, no. El tema es en nuestro hacer como docentes, es esa barrera, cómo derrumbarla en nuestro hacer diario. Sí, señor. Eso era lo que quería. Muchas gracias. Vas pasando el micrófono por este lado para que llegue acá y mientras tanto lo voy diciendo. Qué rico que eso lo empezamos a sintetizar. Me gusta mucho que empiecen a llegar los ejemplos porque esos son los que nos van dando pistas a nosotros de cómo es que lo estamos abordando, ¿cierto? Porque así, lo dije al principio, somos lo que hacemos y hacemos lo que somos, ¿verdad? Antes de que empieces a hablar, déjame terminar una cosita. Entonces, quiero que identifiquen por qué muchas veces el miedo nos paraliza. Lo compartía, no sabía que lo había hecho Heidegger. Martin Heidegger. Martin, el filósofo existencialista. Sí, estamos hablando del mismo, listo. Entonces, cuando él propone que le tenemos miedo a lo desconocido, a lo incierto, me acuerdo de un estudio que hizo Howard Gardner, ahorita ya muy cercano, las inteligencias múltiples salieron en 1985, pero ahorita como en 2013 sacó un estudio también en la misma Universidad de Harvard, que él decía, las personas después de los 40 años que no se han ocupado de situaciones sociales, humanas y lo demás, tienden a tener problemas existencialistas después de los 40 años. ¿Por qué? Porque como están acostumbrados a que todo son capaces de medirlo, de controlarlo y de decirlo, lo que estaba diciendo de lo incierto, entonces empiezan a sentir incomodidad, porque no todo lo pueden controlar. Entonces ahí entran esos miedos. Cuando yo veo que se me puede salir algo del esquema, cuando yo veo que algo se me puede salir de las manos, que no es precisamente lo que yo estaba queriendo que pasara, entonces por eso no hago cosas más
no hago cosas diferentes, porque siento y empiezan a generar esas resistencias, que es un concepto del desarrollo humano, esas resistencias como docente de que yo no me salgo del libreto y estoy dictando la clase hoy para niños de hoy, con las mismas técnicas, las mismas prácticas y hasta los mismos ejemplos de hace un buen tiempo, ¿cierto? Y hay que intentar contextualizar todo el tiempo lo que yo estoy haciendo. Estos días el mismo padre, porque hablo mucho con él, decía, en un lugar donde habían personas grandes y pequeñas, alguien le hizo la pregunta al padre y le dijo, padre, ¿qué es el cielo? Y él llegó, miró y dijo, "Ay, es como una misa eterna". Y los niños que no les gustan las misas, y dijo, entonces yo no quiero el cielo, ¿cierto? Precisamente por eso, porque seguimos sin colocarle contexto a las situaciones. Entonces una de las cosas que acompaña el coaching, para que volvamos otra vez a retomar lo que nos agremia acá, es identificar los contextos, preguntar, darse cuenta en dónde estoy parado, con quién, con quiénes, qué estoy yo utilizando en este momento, que está siendo pertinente y que ya es obsoleto. Y ahí habla algo muy bonito, Huber Vanegas, doctor de la Universidad Autónoma de Manizales, él habla de un concepto hermoso, se llama la ontología de la confianza, y retoma la confianza desde diferentes aspectos. Y nos damos cuenta que muchas veces las cosas no las hacemos y no las proponemos porque tenemos desconfianza en nosotros mismos. Primero parte de ahí. Entonces, yo no hago nada positivo, no hago nada propositivo, no encuentro acciones afirmativas porque me da miedo salirme de esa zona de conformidad y volvemos y le damos el círculo. Muchas gracias. Continúa, por favor. Afianzando lo que decía el compañero en relación a lo indeterminado y a la incertidumbre y pudiéndolo poner en contexto, recordaba ahorita que usted está haciendo este recorrido, cómo a pesar de las dificultades que tenemos en nuestra cotidianidad, cuando los maestros nos sentimos en amenaza, logramos ser un cuerpo y tenemos unidad de cuerpo. Por ejemplo, cuando se nos habla de las dificultades que hay con la tasa técnica y a pesar de que tengamos cualquier tipo de diferencias y todo lo demás, en ese momento, ese temor, ese miedo que nos genera la posibilidad de las liberaciones, hacen que podamos ser equipo. Y ahí ese miedo se convierte en algo transformador y hace milagros. Yo he pasado por instituciones donde he visto cómo la imposibilidad de comunicación es el día a día, pero surgen ese tipo de situaciones y el miedo, por el contrario, se convierte en un elemento de cohesión y nos convierte en un impulso y se han generado las dinámicas más insospechadas a partir de la incertidumbre que nos da el no poder estar. No poder tenerlo todo bajo control. Bajo control. Muy bien. Entonces, ahora sí quiero que me miren acá. Lo primero que mostramos y lo primero que aprendimos fue esta cara del miedo, ¿cierto? Por allá, no voy a decir quién, pero tampoco la voy a mirar. Decía que era el peor enemigo. Otra persona por acá, por aquí, por este lado, decía que era una emoción, ¿qué? Fue que le escuchamos. Negativa. Pues eso es lo que nos han mostrado si viéramos las dos caras de la moneda del miedo. Pero mire que nosotros mismos, no está escrito en ninguna parte, no ha salido como diapositiva, como magistral y lo demás, de nosotros mismos está saliendo esta otra cara. ¿Y cuál es? La amistad que yo puedo tener con el miedo. Entonces, si yo sé que el miedo lo que viene a hacer no es a paralizarme, sino a prevenirme, sino a darme pistas de la necesidad de protegerme. Si yo me voy a tirar un paracaídas y no tengo miedo, ni siquiera miro si sí está el paracaídas atrás. Eso es lo que quiero que vean. Entonces el miedo llega y me toca aquí el hombro y me dice, ya miraste el paracaídas. Y yo ya decido si no me tiro o simplemente llego y miro si hay paracaídas y si hay uno de emergencia y si la persona está cualificada para acompañarme en ese tiro de paracaídas. Quiero que identifiquemos eso como la otra cara del miedo. Entonces, me encanta que haya salido esto de que es una emoción negativa, me encanta esto que haya salido de que es un peor enemigo, porque esa es la cara que nos han vendido a muchos de nosotros. Puede que otras personas, como se los decía, ya hayan transitado algunas cosas, pero habrá personas que hoy apenas se están dando cuenta que el miedo tiene otra cara y apenas la estamos viendo como el miedo mi amigo. Entonces yo utilizaba una metáfora y es, mírenme acá, como que voy en mi carro
y me acabo de encontrar una señal de tránsito. Y algunas personas están viendo y otras personas están viendo y es la misma señal de pare. La misma señal de pare. Simplemente tomo precauciones. ¿Para qué es el pare? ¿Para parar y para qué? ¿Para quedarse ahí? Parar y seguir. ¿Y esta qué significa? ¿Esta qué significa? Casi. ¿No les suena? Ah, no les he contado que yo fui agente de tránsito. No siga. La misma señal de tránsito, unas personas la están viendo como la de arriba y otras personas la están viendo como la de abajo. La misma señal de tránsito. Entonces, si yo veo el pare, como ese no siga para ninguna parte, voy a estar todo el tiempo paralizado. Todo el tiempo. Pero si yo voy a ver la señal de tránsito como pare, tenga precaución, mire para allá, mire para acá, y ahora sí, continuemos, entonces el amigo miedo empieza a ser mi aliado. Empiezo a verlo, Aura María, no como el enemigo ya, sino como el aliado, mi amigo el miedo, el que me toca el hombro y me dice, venga, usted ya miró si definitivamente tenemos los frenos bien, usted ya miró si, pero si yo todo el digo, ay no, y si se dañan los frenos, ay no, y si el paracaídas no abre, entonces no hago nada. Pero si yo digo, venga, yo me voy a cerciorar de que el paracaídas abra, de que los frenos estén bien, de que la revisión técnico-mecánica y lo demás, y entonces mi amigo, el miedo, viaja conmigo. Pero si yo lo quiero todo el tiempo tapar, lo que les decía ahorita, la inteligencia emocional no es tapar las emociones, no es decir, muerto del miedo y decir, no, hágale que yo soy capaz, no es eso. Claro. Exceso de confianza. Entonces me parece muy bonito porque uno de los estudiantes en Manizales me preguntaba, profe, ¿será que hay alguien que no tenga ningún miedo en la vida? Yo le digo, yo creo que puede que sí, pero debe estar en el cementerio. Puede pasar, ¿cierto? Es metafórico lo que le contesté, pero resulta que hay gente que se cree que no le tiene miedo a nada ni nadie, no, a mi hija y no me conoce. Soy el de Aguadas, ¿cierto? Soy el berraco de... Pues resulta que, ¿se acuerdan de esa canción de Diciembre del Abejorro? ¿No le suena? De los Marinillos. No le suena a nadie. Me va a tocar cantar. No, yo mejor la busco en YouTube. No tengo voz. Me hubieran dicho a las 8 de la mañana de pronto. ¿En serio? Rosita, ayúdame con la canción. Mira que me están mirando todos como, cante. Uno que dice que yo vengo de Marinilla y que conmigo se meta, lo pongo a hablar por la nuca porque le volteó la... ¿No le suena? Ay, no. Si alguno me mira feo, ya perdió el año conmigo porque yo sí le remango la cicatriz del ombligo. ¿No le suena? Ustedes me están tomando el pelo y ya vea, tanto que me han tomado el pelo. Bueno, la idea no es hablar del abejorro, pero en esencia es eso. Si hay alguien que podría decir que no tiene miedo, quién sabe. Entonces se me viene una metáfora que viene de otra parte, pero la traigo, y es, el miedo es el caballo y yo soy el jinete. ¿Cómo quedaría ese caballo por encima del jinete? Lo estripa. Pues eso nos pasa cuando nos dejamos dominar de los miedos, sin tener en cuenta y tener precaución de que si me excedo, entonces también me puedo hacer daño. ¿Listo? ¿Algo más que decir del miedo como segunda cara? Dale. Dímelo. Ah, no, pero es que así dice el Marinillo. El miedo es el caballo y yo soy el jinete. Sí. Dejándose llevar. Sí. Se choca, se impacta. Pero eso tiene que ver con la reducción hipogenética de Husserl. Es verdad. Simplemente porque un bobo careado. Previsto por si llueve. Ah, bueno, sí es que sí se la saben y empezó la canción y la iban a cantar. Era por hacerme quedar mal. No me pongo a cantar porque mismo dicen, no, siga de conferencista más bien.
el micrófono está por acá, ¿cierto? El micrófono. Yo vengo de Marinilla y al que conmigo se meta lo pongo a hablar por la nuca porque le volteo la jeta. Si no lo alguno me conocías, muy mira bueno que lo feo, conozcas. ya perdió el año conmigo porque yo sí le arremango la cicatriz del ombligo. A mí me cortaron una mano en una pelea, yo me voy a arrancar la otra, peleando con el que sea. Cuando yo estaba en la escuela me tocó pelear con 7. El único inconveniente fue que se me echó el machete. Al que me Bueno, pone que parezca fue problemas, diciembre. un Que recuerdo parezca le diciembre. queda. Si me coge de buen genio Que lo parezca dejo diciembre en un silla de poquito. ruedas. Hagamos el descanso. ¿Cómo se Mano vaya? en una pelea, yo me voy a arrancar la otra, peleando con el que sea. Muy bien, ustedes también. Dejemos que el disco pase, dejemos que acontezca. Ayúdame pues, Mauro, ayúdame pues. Saque a alguien. Oh, que lo importante de este disco es lo que viene ahorita. Si usted cree que ¿Listo? es mentira, Saque pues, avíseme sáquelo, pa' ustedes, quebrarle sáquelo a él, el sáquelo a punto él. donde su madre le Hágale la pena. ponía los pañales. El que quiera que pregunte, si no cree que soy serio, en cada pueblo que llego a en el cementerio. A mí me cortaron una mano en una pelea, Despertémonos un poquito. la otra, peleando con el Eso. que sea. ¿Quién me saca otra vez? Que ya me quité la pena. Y por si le quedan dudas, alguno de los presentes escuchen que me acá. levante la Póngale mano, cuidado, no escúchelo. pongo a escupir los dientes. ¿Pero usted quién es? Yo soy el que usted buscaba, me llaman el abejorro, y a los que hablan tanta paja me los chupo y boto el forro. Yo soy abejorro, hombre, no, guarda Oiga lo que dice el abejorro, oiga. Yo no mucha bobada, no de abejorro, no, yo de abejorro. A mí me cortaron una mano en una pelea, yo me voy a arrancar la otra, peleando con el que sea. Yo soy abejorro, Respeta el abejorro. Rosita, gracias. Gracias por dejar que aconteciera esto. Lo necesitábamos porque yo los veía y yo iba. Porque me estaban diciendo, es que... Y yo iba hasta allá y cuando me hacía el loco, yo, no me está llamando. Bueno, ¿se dieron cuenta entonces qué le pasó al abejorro? Y es que uno borracho habla mucha bobada, dice él. Bueno, pilas pues con eso. Pilas pues con eso que a veces, gracias por disponerlo, muchas veces creemos que tenemos miedo a todo y nos paralizamos, pero no tenerle miedo a nada también me cierra posibilidades. Esta es la pregunta más poderosa que yo he podido encontrar en coaching. Esta que hay acá. Y no la estamos viendo, pero aquí la estamos identificando. ¿Eso me abre o me cierra posibilidades? Si me abre, genial, síguelo haciendo. Por más que venga en contra de todo lo que está diciendo la gente. Pero si me cierra posibilidades, entonces ahí hay algo que hacer. Tomar conciencia y tomar acciones. ¿Listo? Adelante. Tienes el micrófono apagado, recuerda. Dos. Bien, quería compartir un poco, realizando un rastreo teórico también, sí, no sé, los docentes escuchamos rendimiento académico, ¿cierto? Uno de los factores de riesgo precisamente es no preguntar en el aula al docente de parte del estudiante. Y uno de los elementos es el miedo, para que lo tengamos como muy en cuenta. Es un indicador bastante alto. Hasta ahora no hay una tesis en el mundo, bueno, que dice directamente el miedo es el causante de No preguntar. rendimiento académico. No, bueno, es un factor familiar, socioeconómico, cultural, etcétera. Pero el miedo es algo bastante interesante que está pasando con nosotros los docentes al no permitir de pronto que el estudiante pregunte, se comunique, ¿cierto? O pueda despejar muchas de esas dudas. Eso es un elemento que quería compartir. Lo otro es que en algunos casos el miedo, en esas dos caras que nos muestra, creo que es importante también, hay algunas experiencias de la naturalización, es una palabra bastante común ahora. Del desarrollo humano, sí. Exactamente, naturalizar un comportamiento de miedo, por ejemplo, eso también trae riesgos. Hay muchos de nosotros de pronto que tomamos las cosas ya tan natural y el miedo ya no es un elemento protector, sino es un elemento que también genera riesgo. Entonces, yo creo que eso es un primer punto cuando comenzamos ahora en la mañana de conciencia, ¿no? Muchas Eso gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, la próxima vez que nos encontremos,
ver un escrito de Dora María que diga algo como mi nuevo amigo el miedo. Después de que lo veía como enemigo, lo empiezo a identificar compañero y amigo. Y cómo me empieza a abrir posibilidades saber conversar con él. Eso podría ser un escrito muy bonito. Muchas gracias. Podrían ser inclusive elementos de clase. Pero bueno, para eso estamos acá, para empezar a encontrar esas pistas. ¿Listo? ¿Cómo va William? Levánteme la mano, William. Muy bien. ¿Ya lo habían visto? ¿Lo habían saludado? Muy bien. Ponte de pie, yo te quiero presentar a todos, a todo tu equipo de amigos. Muy bien. ¿De dónde vienes? Le pasan el micrófono, por favor, para que... ¿Te quieres presentar o está bien? Sí, yo quiero que te presentes. Dale. Me encantó la conversación que tuve contigo ahorita. Revisa que esté prendido, por favor. Muy bien. Ja, donde te vea el señor que maneja sus micrófonos te regaña, porque ellos dicen que no les puede tocar, para que sepan. Por eso, hola sí, hola. Te regañan que porque le dañas la membrana, para que no te vaya a pasar algo por ahí. Dale, William, te escuchamos. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. Mi nombre es William, yo he venido en los últimos días trabajando con la Fundación Nuevo Horizonte y pues estoy aquí gracias a ese vínculo que he tenido en los últimos días con la mencionada fundación. Pues ahora estuvimos hablando con el profesor, con el orientador del taller y pues tuvimos una charla muy interesante, muy amena y él pues expresaba su complacencia por estar acá y decía que había estado leyendo el decreto 1421 y había encontrado en él el concepto de tiflólogo que no lo conocía, decía él, a profundidad. Entonces le generaba cierta inquietud y me estuvo comentando sobre el tema. Estuvimos charlando un momento y eso fue muy interesante para los dos. Muchas gracias, William. Me gustó mucho haber coincidido con él. Gracias. Me gustó mucho haber coincidido con él porque leyendo el decreto encontré el concepto de tiflólogo. ¿Lo dije bien, cierto? ¿Tiflólogo? ¿Está bien, William? Sí, profe. Tiflólogo. Y yo no sé si todos sabemos qué es. No sabemos. ¿Cierto? William, ¿les explica? Porfa. Claro, profe. Así, grosso modo, tan simple como me lo explicaste a mí, me lo dice a entender. El tiflólogo es la persona que se encarga de apoyar los docentes regulares que tienen niños con limitación visual en sus aulas. Esta persona debe tener conocimiento en las áreas que son propias de una persona ciega, como el sistema braille, el ábaco y los lectores de pantalla. Esa es la función del tiflólogo básicamente. Y ya a eso nos dedicamos quienes cumplimos esa función en las instituciones educativas. Muchas gracias, muchas gracias. Recuerden que el decreto, sin entrar a hablar de política y sin entrar a hablar del decreto, porque acá estamos hablando de otra cosa, pero tenemos que ser consecuentes con esto, habla de la educación inclusiva y es donde ahorita empezamos a tener pistas de lo que vamos a empezar a hacer de aquí hasta mañana. Hemos empezado a trabajar en la conciencia de nosotros, para después empezar a darnos cuenta qué son las necesidades y cuáles son los requerimientos que vienen con estas nuevas dinámicas y con un decreto que salió el 29 de agosto de 2017. Está fresquecito, tiene 6 meses y unos días. Gracias, William. Entonces, damos sentido, ¿por qué? Porque allá se me generó la inquietud de que era un tiflólogo y después vengo y me encuentro con algo. Y yo, William, ¿a qué te dedicas? Me dice, soy tiflólogo. Yo, mira, ven, cuéntame a ver qué es lo que pasa. Y me parece muy bonito que nos esté acompañando porque vamos a aprender bastantes cosas con él acá. Bueno, entonces, ¿algo más que decir de la emoción básica del miedo? ¿Es claro? ¿Algunos aprendizajes nuevos? ¿Sí? Bueno, entonces sigamos en el sentido de las manecillas del reloj y vemos el otro Monchito. ¿Qué está pasando con don Monchito? Enojo, listo, clarísimo, clarísimo. Y entonces, hagámosle la ruta. ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? ¿Una frustración? Bueno, puede ser. ¿Qué es el enojo?
Una expresión de descontento puede ser, pero ojo, que te me estás adelantando. ¿Te acuerdas cuando ahorita hicimos el ejercicio de la conciencia y después sí, se me fueron a las acciones? Pues yo ahí siento que me estás diciendo es lo que yo hago con el enojo, expresar descontento. O sea, ¿cómo lo aplico? ¿Listo? O un para qué podría ser. Pero vámonos más a la esencia de la pregunta de qué declara la situación que estoy preguntando acá. Un estado de insatisfacción. Bueno, puede ser. Sin embargo, creo que nos vamos adelantando un poquito más y estamos yendo a la pregunta puntual. Lo que nos pasó cuando no pasábamos de gordo a adelgazar. Y es que siempre nos vamos a la acción. Mire qué nos pasa, nos vamos a la acción, a lo que está pasando. Pero quiero que identifiquemos, por eso la pregunta es, ¿qué es el enojo? No qué pasa con el enojo, no para qué, no cómo es el enojo. ¿Una emoción de qué? Una emoción de ira, casi lo dices. Bueno, vamos entonces ahora sí. Bueno, puede ser, listo. Yo quería que me contestaran así como me tocó contestar acá ahorita, cuando decía gordo, me dijeran algo más simple, pero nos fuimos allá, con todo el discurso, y lo único que yo quería que me dijeran es una emoción básica. A veces nos pasa. Entonces, si yo digo, ¿qué es el enojo? Y yo respondo una emoción básica, estoy respondiendo, ¿qué es el enojo? Ahora, si me fui para el otro lado y dije que es una situación de descontento, que es, claro, estoy respondiendo es otras preguntas. Lo estoy caracterizando, estoy identificando cómo es que yo soy con mi enojo porque realmente estoy hablando es desde mí. ¿Les da sentido esto? Bueno, entonces, cuando hablamos del qué, con el simple hecho de decir que el enojo es una emoción básica, con eso ya estoy dando fe. Lo que decía Mayer y Salovey, colocarlo en palabras, empezar a utilizar el lenguaje pertinente para la situación. Después vengo y me pregunto, entonces, ¿para qué el enojo? Ahora sí les hago la pregunta, entonces, ¿para qué el enojo? Y ahora sí te escucho la respuesta, ¿para qué el enojo? ¿Para qué? Expresar descontento, válido, me estás mostrando una cara, muy bien. ¿Cómo así que el enojo es cuando se paran por café y no me traen? ¿Qué dice César? Desagrado, bien. ¿Qué más? Disgusto. Entonces ahora sí empezamos a identificar molestia, el para qué, para yo demostrar, impotencia. Y esto responde al para qué en la ruta del aprendizaje, que no nos la inventamos nosotros. ¿Quién quiere la palabra? Inconformidad. Bien, ok. Ahora, quiero antes de que pasemos al cómo, que ustedes piensen, el para qué, todo lo que he escuchado ha sido, ¿qué podríamos decir? Un poco negativo, ¿cierto? Inconformidad, impotencia. Y esa es la primera cara, El enojo, como cara, es, ¿sí me están poniendo cuidado? Yo veo como que ya, solamente los mismos 4. El enojo, perdón, el enojo lo veo como impotencia, lo veo como frustración, lo veo como lo demás. Pues resulta que la inteligencia emocional, cuando le preguntamos para qué es el enojo, él me dice, para poner todas las fuerzas a una misma dirección con un objetivo que quiero lograr. Entonces mire cómo le cambiamos, acabamos de cambiarle la cara a la moneda, tranquila, ya te lo repito. Me permite canalizar todas las fuerzas en la búsqueda de un objetivo. Cauca, territorio de paz.